Tal vez para un poquito de contexto, llevamos ya 2 semanas seguidas estudiando parábolas. Parábolas son historias o maneras en las que Jesús relataba realidades del reino de Dios, de ser sus discípulos, de ser seguidores de Jesús, de maneras con figuras cotidianas o que la gente pudiera entender. Hace 2 semanas estudiamos la parábola del sembrador o de los terrenos, y la semana pasada estudiamos la parábola de la luz y de la medida. Y hoy estaremos estudiando otra vez un par de parábolas más. Entonces, si ya encontraron el capítulo, los quiero invitar a que oren conmigo para pedir al Señor que nos bendiga hoy mediante su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque es un enorme privilegio poder estar juntos como cuerpo, y yo te quiero pedir, Señor, que por favor nos alimentes hoy con tu palabra, Dios. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que tomes lo que hay en tu palabra y lo hagas nuestro, lo aterrices en nuestro corazón, lo aterrices en nuestra mente y lo martilles ahí fuerte, Dios, para que quede firme, para que quede grabado, para que quede cimentado, Dios, y que tu palabra, que es luz, ilumine nuestro camino, tu palabra que es la verdad, Señor, nos haga libres, y que, Señor, hoy tu Espíritu nos anime, nos ayude a salir de aquí fortalecidos, y danos fe, Señor, para poder recibir tu palabra. Danos un corazón suave y dispuesto. Y hace 2 semanas vimos que hay un terreno donde cae la semilla y da cosecha al 100 por 1. Yo te pido para que eso sea lo que suceda hoy en cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos. Amén. Vamos a leer el texto. Dice así, Marcos 4, del 26 al 34, dice así. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. El sermón de hoy se llama El poder de lo invisible y de lo pequeño. Y cuando veamos el significado de cada una de las parábolas, vamos a entender la razón que está detrás de ese nombre. Como se dieron cuenta, Jesús nos presenta 2 parábolas diferentes. Sin embargo, la mejor manera de estudiar estas parábolas no es verlas como algo separado, sino como una sola sección, ya que en realidad, a pesar de que son 2 parábolas diferentes, efectivamente ambas tienen el mismo propósito. De hecho, no sé si notaron que entre parábola y parábola, en el versículo 30, cuando comienza la segunda, Jesús comienza diciendo también. Eso quiere decir que Jesús está conectando la primera parábola con la segunda parábola. Pero vemos aún más la conexión entre ambas parábolas, en que a través de ambas Jesús lo que utiliza es la imagen de una semilla para explicarnos su significado. Entonces, dejando claro que es una sola sección, es importante que entendamos el propósito detrás de estas parábolas. El fin de ambas es explicarnos acerca del reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su ADN. De hecho, la primera parábola comienza diciendo, versículo 26, el reino de Dios se parece a. Y la segunda parábola, versículo 30, dice Jesús: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Así que ambas parábolas tienen como fin, como propósito, explicarnos qué es el reino
o más específicamente, cómo es que el reino de Dios crece. Por lo tanto, antes de entender cómo es que crece el reino, primero tenemos que asegurarnos de que todos entendamos qué es el reino de Dios. De lo contrario, nos vemos expuestos a varios riesgos. Riesgo número 1, no entender la parábola. Riesgo número 2, malinterpretar su significado. O riesgo número 3, no saber cómo aplicarla a nuestro diario vivir. Entonces, primero que todo, ¿qué es el reino de Dios? Si alguien a usted le preguntara qué es el reino de Dios, ¿cómo respondería? Yo vengo preparado, porque yo redacté este documento y estudié este pasaje durante varios días. Pero si nos agarran en seco, ¿cómo responderíamos? Es más, hice un experimento y le hice esta pregunta a mi esposa mientras almorzábamos. Y yo estoy seguro que ella conoce la respuesta. Pero cuando empezó a tratar de articularme la respuesta, se hizo un colocho. Bueno, es que el reino de Dios es el reino de Dios. Y yo, no, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, es que el reino de Dios... Y le costó un poquito arrancar y luego de un poquito ya como de carburar, logró decirme su definición del reino de Dios. Yo creo que el reino de Dios es uno de esos conceptos que encontramos en la Biblia, que los cristianos hemos escuchado e inclusive usamos, pero que a la hora nos cuesta ponerlo en nuestras propias palabras. Yo creo que hay dos maneras de explicar un concepto, un concepto, dando una definición, es decir, techo es estructura, etcétera, o a través de una explicación. Hay conceptos que cuando usted da su definición es tan claro que no es necesario explicarlo. Pero hay conceptos que a pesar de que usted dé su definición, como que uno se queda como, ¿y cómo se come eso? Y entonces explica mejor con una explicación. Les voy a dar un ejemplo, porque sucedió mientras estábamos almorzando. Estábamos almorzando varias cosas, pero uno de los acompañamientos era ensalada de caracolitos con atún. Y entonces yo le dije a mi esposa, el reino de Dios es como los caracolitos. En que si yo le digo a alguien, defíname los caracolitos, se nos hace un colocho. Caracolitos es pasta en forma de caracol. No, caracol, ¿verdad? Como que la definición de diccionario es difícil darla. Pero entonces un buen tico podría decir, caracolitos es la pasta con la que usted revuelve con atún y mayonesa. Y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿cierto o no? Y que usted lleva en un topper y lo abre en la playa. Todo el mundo sabe, entendió mejor qué es caracolitos con la explicación que con la definición de diccionario. Yo creo que con el reino de Dios pasa eso. Entonces les voy a dar mi explicación, no la que yo me estoy inventando, sino la que yo extraigo de la Escritura. El reino de Dios tiene que ver con que Dios es rey. Podría sonar un poco lógico, ¿verdad? Pero a veces no lo es. El reino de Dios tiene que ver con que Dios es rey, ya que en realidad no puede haber un reino sin un rey. ¿Cierto? Pero a diferencia de los reinos de este mundo, el reino de Dios no tiene una limitación geográfica ni política. Dios es rey sobre todo y por lo tanto su reinado se extiende sobre todo el universo, sobre toda la creación. R.C. Sproul, un gran teólogo y pastor, que ya falleció, escribió lo siguiente, lo tenemos en la pantalla, dice así: dado que Dios es el creador de todas las cosas, su reino se extiende por todo el mundo. Esto manifiesta que el reino de Dios está donde quiera que Dios reina, y dado que Él reina en todas partes, el reino de Dios está en todas partes. Es como un trabalenguas, pero entendemos la idea. Entonces el reino de Dios tiene que ver con que Dios es rey, y es rey del universo y por lo tanto reina sobre todas las cosas. ¿Qué hace un rey? Un rey gobierna, un rey ordena, un rey asegura, un rey da protección, da provisión, da bienestar, da seguridad. Todo eso es parte del reino de Dios. Pero es mucho más que eso. De hecho, todo eso sucedió en el principio. Dios en el Edén estaba reinando, estaba creando, estaba diciéndole al humano lo que debía hacer, cuál era su voluntad y lo que Él quería para ellos. Pero ese reino que hoy por hoy está presente y existe, para nosotros muchas veces es invisible, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes el reino de Inglaterra, todos nos imaginamos algo sobre Inglaterra y sabemos
qué avión tenemos que tomar para llegar ahí. Pero si yo les hablo sobre el reino de Dios, no sabemos a dónde montarnos para llegar. Había un libro que uno leía en secundaria que se llamaba El reino de este mundo, creo. Bueno, el reino de Dios no es de este mundo. Y muchas veces para nosotros es invisible. Pero ese reino invisible se hizo visible a través de Jesucristo. Y es por eso que Jesús comenzó su ministerio predicando, lo vimos en esta serie, en Marcos capítulo 1, diciendo: arrepiéntanse y crean, el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Y la razón por la que Jesús decía que el reino de Dios estaba cerca era porque Él como rey estaba cerca de nosotros. Como cantábamos ahora y leyó Patiño en Filipenses 2, Él se despojó de su condición divina y se rebajó y tomó naturaleza de hombre entre nosotros y vino a habitar entre nosotros. Jesús vino a hacer visible el reino invisible de Dios. ¿Y por qué fue que Jesús vino? Jesús vino para que nosotros, los pecadores, pudiéramos otra vez participar de su reino. En un principio vivíamos en comunión con Dios, pero nosotros decidimos que Dios no fuera nuestro rey. Dios le dijo a Adán y Eva: de tal árbol no comerán, porque el día que coman de ese árbol morirán. Y Adán y Eva podían obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y ellos decidieron hacer su propia voluntad. Ellos decidieron: Dios, usted no es rey, yo soy mi rey. Parecido cuando el pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel: Samuel, queremos ser como los otros pueblos. No queremos que Dios reine entre nosotros, queremos un rey humano. Y escogieron a Saúl. Entonces, la razón por la que Cristo vino a traer su reino de una manera más cercana a la tierra era para que todos aquellos de nosotros que pusiéramos nuestra fe en Cristo Jesús pudiéramos volver a tener la oportunidad de ser partícipes de su reino. Para eso fue que vino Cristo, para reinar sobre todos nuestros enemigos. Los reyes vencen y traen victoria al pueblo, y Jesús vino a traer victoria sobre nuestros peores enemigos, sobre nuestra esclavitud al pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Jesús, como rey, logró todo esto a través de su muerte, de su vida y de su resurrección. Él nos concedió la victoria. Y Jesús nos otorga un rescate como rey cuando ponemos nuestra fe en Él. Si ponemos nuestra fe en Él como rey, ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo por nosotros, dice su palabra que Él nos traslada del reino de la oscuridad a su reino de luz. Entonces, los cristianos, visto de otra manera, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Jesús como rey ha prometido volver por segunda vez. Ya no para, de alguna manera, como inaugurar su reino, sino más bien para establecerlo por completo, para restaurar todas las cosas, para restaurar todo lo que el pecado ha distorsionado y ha roto. Y para que todas las personas, inclusive aquellas que estando con vida no lo hicieron, reconozcan que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:1, cuando Cristo Jesús venga en su reino, vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, todo esto es el reino de Dios. Por eso les dije que es más fácil explicarlo que definirlo. No sé cómo poner todo esto en una definición. Entonces, mejor se los explico. El reino de Dios son buenas noticias. El reino de Dios es el corazón del evangelio, ya que en Jesús como rey es que nosotros los pecadores encontramos esperanza de que Él viene a rescatarnos para que nosotros podamos disfrutar de su presencia. Sé que todo esto puede sonar un poco complejo, pero para eso son las parábolas, para ayudarnos a aterrizar toda esta gran explicación del reino de Dios y cómo el reino de Dios crece y que sea práctica y aplicable a nuestro día a día.
Entonces, habiendo construido este fundamento sobre qué es el reino de Dios, ahora sí podemos proceder a extraer el significado de las parábolas y cómo es que el reino de Dios crece. Entonces, la primera parábola nos habla de una semilla que crece. Volver a leer, versículo 26. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. En esta parábola, la semilla es el evangelio, el mensaje de la salvación, y la cosecha hace alusión al tiempo en el que Cristo volverá y establecerá su reino por completo. El propósito de esta primera parábola es animarnos y es motivarnos a creer en esas verdades, a que Cristo volverá y establecerá su reino, a pesar de que muchas veces eso no se sienta. Por eso es que el sermón se llama el poder de lo invisible y de lo pequeño, porque en esta primera parábola descubrimos que el reino de los cielos es poderoso y está creciendo aun cuando sea imperceptible muchas veces para nosotros. De hecho, el énfasis está en el versículo 27, dice, alguien esparce semilla, y el versículo 27 dice, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. El énfasis de esta parábola es que sin importar sepamos cómo, y ya sea que estemos despiertos o dormidos, el reino de los cielos está creciendo. Y es lo suficientemente poderoso para transformar nuestra vida. La semilla es el evangelio. Entonces, el evangelio es lo suficientemente poderoso para transformar nuestra vida. Y si hemos recibido el evangelio, esa semilla en nosotros crecerá y nos transformará, aun cuando parezca que nada está pasando. Aun cuando parezca invisible, aun cuando parezca imperceptible, aun cuando no sepamos cómo explicarlo. La semilla del evangelio, el reino de Dios, en aquellos que lo recibimos y lo aceptamos, es más poderoso. Y esto tiene al menos 3 aplicaciones para nuestra vida. Y la primera es que nos enseña que podemos tener gozo y descanso en el poder de Dios. Es importante que notemos que en la parábola no se le atribuye el crecimiento de la semilla a quien la esparce. No dice que quien la sembró hizo que creciera, sino que dice que la semilla solita creció. De hecho dice, es tan clara la parábola, no quiere que nadie se vaya confundido de que fue producto del que la esparció, que inclusive dice, sin que éste sepa cómo. El que la esparce no sabe cómo, pero crece. La semilla crece porque ella solita tiene lo necesario para crecer. A pesar de que lo más probable era que la persona que la estaba esparciendo era un agricultor, inclusive este buen agricultor no sabía cómo crecía. Un agricultor sabe de tierras, sabe de abono, sabe de pesticidas, de lluvias y de muchas cosas más. Sin embargo, a la hora de la hora, después de que siembra la semilla, él no puede meterse debajo de la tierra, sumergirse y ver en qué momento específico y cómo y qué pasa, qué reacciones suceden para que la semilla se abra y empiece a germinar. Él solo la pone y la semilla, una vez sembrada, ella solita crece y germina. De igual forma, nosotros podemos saber muchas cosas sobre la vida cristiana. Sin embargo, a la hora de la hora, ninguno de nosotros es capaz de meterse en su corazón y ver de qué manera Dios sembró su palabra ahí y explicar, eso me transformó. Yo estaba muerto y ahora tengo vida. Estaba ciego y ahora puedo ver.
Era esclavo del pecado y ahora voy teniendo una victoria cada vez más progresiva. Sin embargo, la semilla era poderosa. Ese es el énfasis de la parábola. Dios tiene el poder para hacerlo. Quiero que leamos Santiago 1:21. Dice así. Dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. ¿Ven el juego de palabras? ¿Qué se siembra? Una semilla. ¿Qué se siembra? La palabra. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago, el hermano de Jesús, nos dice en su carta que la semilla sembrada, que es la palabra, tiene el poder para salvarnos la vida. La Biblia es tan impresionante que no solo nos da la teología a nivel doctrinal, sino que nos la da a nivel práctico. Los pasajes anteriores cobran vida cuando recordamos la historia del hombre ciego que Jesús sanó en Juan 9. Un hombre ciego de nacimiento. Y Jesús lo sana. Y los fariseos, que eran los religiosos, la autoridad religiosa de la época de Jesús, chimados y picados de cómo Jesús había hecho ese milagro, empiezan a preguntarle al ciego que cómo lo había sanado. Y él les cuenta que le puso barro en los ojos. Pero ellos querían más explicaciones y le insistían. Y una segunda vez le preguntan, ¿pero cómo lo hizo? Si ese hombre es un pecador, se dejaron decir. Y el ciego respondió, yo no sé si ese hombre es un pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y vino que todo el mundo se quedó. Tome. Los fariseos insistían en saber cómo este hombre había sido sanado. ¿Pero qué te hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo estaba ciego y ahora puedes ver? Nosotros sabemos la respuesta. Y es que Jesús y lo que Él hace por nosotros tiene ese poder. Tal vez no sepamos cómo explicarlo, pero ¿cómo lo hizo? Yo no sé. Yo antes estaba ciego, pero ahora veo. El punto no es que seamos capaces de explicar cómo el reino de Dios crece. El punto es que tengamos la fe para creer que es poderoso y que transforma nuestra vida y la puede hacer crecer. Esto debería traernos gozo y descanso de saber que el reino de los cielos y la semilla de la palabra es poderosa, puede cambiar nuestra vida. En el cristianismo no se trata de que nosotros mismos intentemos mejorarnos o repararnos, sino que Dios tome nuestra vida y con su palabra la siembre y la transforme. Como una granada, que explote, dinamita en nuestro corazón. Nos transforma, pasamos de estar muertos a estar vivos y de ser esclavos a ser libres. Todo porque la palabra tiene el poder. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? De dejar que la palabra habite en nosotros. Dice Pablo en Colosenses 1:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿describe eso nuestra vida? Habita en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Porque eso es lo que tiene el poder. Eso es lo que hace que el reino de los cielos crezca en nosotros. Entonces, primera implicación de esta primera parábola es gozo y descanso en el poder de Dios. Segunda implicación, paz y esperanza para nuestra santificación. El texto no solo dice que la semilla crece sin que el que la esparce sepa cómo, sino que también crece ya sea que duerma o esté despierto. Y ustedes pueden decir, eso es obvio, un agricultor siembra la semilla y será ilógico que solo crezca cuando está despierto. ¿Verdad? Suena ilógico, pero muchas veces en nuestra vida cristiana pensamos que no es así. Está durmiendo, la semilla crece. Está despierto, la semilla crece. En todo momento la semilla está creciendo. Ahora bien, esto no quiere decir
que nosotros no tenemos un papel activo en nuestra santificación? Claro que sí. Al final del día nosotros somos los que decidimos si agradar a Dios o no agradarlo, si obedecerlo o desobedecerlo, si caminar en la luz o no. Sin embargo, este texto nos enseña que al final del día Dios es el actor principal de nuestro crecimiento espiritual. Como lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Quién produce el querer como el hacer en nosotros? Dios. Nosotros no lo producimos. Y una vez que Dios lo produce, que Dios lo hace germinar, que Dios trae eso a nuestra vida, nosotros podemos actuar. La vida cristiana no se trata de nuestros esfuerzos para salvarnos, sino de cómo Dios nos salva y nos va santificando. Una vez leí una afirmación de un señor llamado Lewis Sperry Chafer. Fue el teólogo que fundó el Seminario Teológico de Dallas, DTS. Y dice así, la salvación es una obra de Dios para el hombre en vez de una obra del hombre para Dios. La verdadera salvación es completamente una obra de Dios. Quiero que leamos Gálatas 3, del 2 al 3. Pablo está jalándole las orejas a los creyentes de la iglesia en Galacia. Dice así: solo quiero que me respondan esto. Recibieron el Espíritu. El Espíritu es una señal de que hemos sido adoptados en la familia de Dios y que por lo tanto la salvación ha llegado a nuestra vida. Nadie puede tener el Espíritu si no ha sido regenerado, si no ha sido salvado, si no ha sido adoptado. Entonces, recibieron el Espíritu. Podríamos decir, son hijos de Dios por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje. Tan torpes son. Después de haber comenzado con, eso es una pregunta retórica para que quede claro, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Entonces Pablo le está dando las orejas a las creyentes en Galacia porque ellos recibieron el Espíritu, se convirtieron en hijos de Dios, no por las obras, sino por la fe, pero ahora que eran hijos de Dios, querían empezar a mejorar su vida y a ser más espirituales, y a ser más maduros, y a ser más santos por medio de sus obras y de sus esfuerzos. Y Pablo les tiene que dar un estate quieto y decirles, no fue por las obras en un principio, ¿por qué creen que va a ser por las obras en el medio? Como todo buen agricultor, debemos cuidar nuestro corazón para que se mantenga como un terreno fértil, donde Dios pueda hacer crecer su semilla y que podamos dar fruto. Pero una vez que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, debemos confiar en que Dios hará el suyo. Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto debería traernos paz y esperanza. Dios no nos va a dejar tirados a medio camino. De hecho, si se dan cuenta, el texto inclusive nos da la progresión de cómo la semilla va creciendo. Dice que el que la siembra la esparce, y luego dice, versículo 28, la tierra da fruto por sí sola. Por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga y después el grano. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga y luego el grano maduro. Yo siento que eso hace alusión a nuestro proceso de santificación. Tallo, espiga, grano en la espiga, grano maduro. Todo lo hace el Señor. Y recordemos que la cosecha en esta parábola hace referencia a cuando Cristo vuelva. Todo lo que nos quiere enseñar es que desde que la semilla es sembrada en nuestro corazón y hasta que Cristo vuelva, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y somos parte de su reino, podemos tener paz y estar tranquilos de que Él nos va a santificar, de que Él nos va a hacer crecer, de que Él nos va a hacer madurar. Eso son buenas noticias. No depende de nosotros. Ahora bien,
Ojo que dije que todo buen agricultor cuida la tierra. No estoy diciendo que nos volvamos indiferentes y vivamos en libertinaje. Tenemos que cuidar la salvación que Dios nos ha hecho. Pero al final del día, Él es quien nos preserva. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos mantiene. ¿Qué clase de promesa? Nos va a sostener hasta el final, hasta que Él regrese. Una vez en su reino, para siempre parte de su reino. Su compromiso, su palabra se mantendrá hasta el final. Y es por esto que el apóstol Pablo escribe en los Filipenses que él estaba convencido, Filipenses 1:6, de que la obra que Cristo había comenzado la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es el día de Cristo Jesús? El día en que Cristo vuelva y establezca su reino por completo. Toda la pregunta para nosotros hoy es, Pablo escribe, de una cosa estoy convencido, lo que Cristo comenzó lo perfeccionará hasta que cuando Él regrese. La pregunta para nosotros es, ¿lo está usted hoy? ¿Está usted convencido de eso? Porque cuando no estamos convencidos de eso, se nos aflojan las piernas y nos sentimos atemorizados y nos sentimos cargados de que no tenemos lo suficiente para poder complacer a Dios y presentarnos delante de un Dios santo y perfecto y justo. Y nuestros fracasos, nuestras faltas morales, nuestros pecados nos agobian y nos aplastan. Pero cuando recordamos que el que sembró la semilla es quien la hace crecer, eso nos trae descanso, eso nos trae esperanza. Dios no quiere que pongamos nuestra esperanza, nuestra paz, ni nuestro sentido de seguridad en nuestros avances, ni en nuestros logros por tratar de ser mejores, sino en su compromiso constante por hacernos madurar. Si permanecemos en Jesús, Juan 15, Él permanecerá en nosotros. Es imposible que podamos dar fruto separados de Él. Pero cuando permanecemos en Él, Jesús nos promete que daremos mucho fruto. Primera implicación, gozo y descanso en el poder de Dios. Segunda implicación, paz y esperanza en nuestra santificación. Tercera aplicación, confianza y libertad para la evangelización. Esta parábola nos otorga la confianza y la libertad para compartir el evangelio con los demás. El que esparce la semilla, ¿qué es lo que hace en la parábola? Solo la siembra, ¿cierto o no? Después de ahí, ¿qué más hace? Si hacemos comprensión de lectura de este párrafo y nos dijeran, ¿qué hace el hombre? Opción A, esparce la semilla. Opción B, opción C, opción D, todas las anteriores. No, solo la A. No me mezcle todas las anteriores, solo hace la A. Solo esparce la semilla. Muchas veces hemos entendido incorrectamente el concepto de evangelismo. Muchos de nosotros entendemos que evangelismo es, o evangelizar a alguien es hacer que esa persona se convierta. Pero eso no es evangelismo. Evangelismo es compartir el evangelio, las buenas noticias de que Cristo es el Rey que vino a rescatarnos y listo. Y dejar que el Señor haga lo que Él quiere hacer. El evangelismo no es más, ojo lo fuerte que voy a decir, no es más completo el evangelismo que termina en conversión y salvación que el evangelismo que no termina en salvación y conversión. El evangelismo llega hasta sembrar la semilla. Y después de ahí el Señor se encarga de lo que Él quiere hacer. Y eso fue lo que hizo el hombre en este texto. Y el hombre sembró la semilla y Dios se encargó de que la semilla creciera. Esto debería darnos como a quién voy a evangelizar después salga de la iglesia. ¿A dónde va a esparcir la semilla? Porque ¿qué me importa si se convierte o no? La semilla tiene el poder. Así como lo hizo en mí y en ustedes y han puesto su fe en Cristo. Qué diferente es evangelizar cuando confiamos de que lo que estamos sembrando puede detonar la vida de una persona. Y que no depende de mi elocuencia, que no depende de mis argumentos, que no depende si me lo sé bien o si me hice un colocho contándole las buenas noticias. Ojalá no nos hagamos un colocho.
Nosotros compartimos la palabra y el Señor es el dueño del resultado. Esto debería darnos confianza para saber que no depende de nosotros y libertad para ser obedientes y dejar que el Señor sea el Señor. 1 Corintios 3, del 6 al 7, dice así: yo sembré, aquí está hablando Pablo, Apolos regó, echó el agüita, pero Dios ha dado el crecimiento. Ojo qué fuerte el versículo 7. En Corintios estaban como jactando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo dice: no, no se trata de quién es de quién, porque vea el 7, nadie cuenta. No cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no ocupa gente que siembre? No, no dice eso. Claro que ocupa sembradores, todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no ocupa gente que riegue? No, no está diciendo eso. Claro que ocupa gente que riegue. Lo que está diciendo es que usted puede sembrar y regar, que si Dios no da el crecimiento, esa semilla no va a crecer. Entonces, eso lejos de desmotivarnos debería más bien estimularnos y decir: yo voy a sembrar y yo voy a regar, porque Él va a traer el crecimiento cuando Él quiera hacerlo. Dígame si no ocupamos todo esto en nuestro día a día. A veces sentimos que el reino de Dios es pequeño y que a veces sentimos que el reino de Dios es invisible e imperceptible porque sentimos que no tenemos lo suficiente para arreglarnos. Dios nos recuerda: la palabra es poderosa. A veces sentimos que el reino de los cielos es invisible e imperceptible porque ya experimentamos la salvación, pero en el día a día a veces no vemos progreso y nos sentimos estancados y sentimos que no avanzamos. Pero Dios nos recuerda que no importa si estamos durmiendo o si estamos despiertos, Él la va a hacer crecer. Y a veces sentimos que el reino de los cielos es invisible porque no sabemos quién se va a volver al Señor. Pero el Señor está detrás de aquellos que se van a volver. Si usted ha puesto su fe en Cristo, esta parábola es con usted y conmigo, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si Jesús nos dejó esta parábola en su palabra, es porque la necesitamos. Y quiere decir que muchas veces nos pasa factura pensar y creer que no podemos tocar, no podemos ver, no podemos palpar lo que está sucediendo en un plano espiritual y que muchas veces es invisible para nuestros sentidos. Pero algo está sucediendo. La pregunta es: ¿tenemos fe para creer que algo está sucediendo? ¿Tiene fe usted de que algo está sucediendo aún cuando no lo puede ver? Esa es la vida cristiana. Si usted se inscribió en el cristianismo y pensó que se trataba de ir viendo para ir siguiendo, se equivocó de curso. Está mal inscrito. Segunda parábola, versículo 30 al 32, vamos a volver a leerla. También dijo, recuerden que ese también es importante, Jesús no está haciendo cambio de tema, simplemente está añadiendo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Esta parábola se trata de contrastes. Contrasta la semilla de mostaza, que es la más pequeña, con la más grande de las hortalizas. Hasta el punto que una vez que crece, dice que echa ramas, y que esas ramas no solamente dan el fundamento para que otras aves puedan llegar y anidar ahí, sino que también les provee sombra. El propósito de esta segunda parábola es motivarnos a creer que aunque a veces el reino de Dios se perciba pequeño e insignificante, llegará a ser lo más grande.
Semilla más pequeña, hortaliza más grande. Semilla más pequeña, hortaliza más grande. Contraste. Entre los judíos en el tiempo de Jesús se creía que era como una creencia popular. Se creía que la semilla de mostaza era la más pequeña de todas. La semilla de mostaza no es la más pequeña de todas. La Biblia no es que se está equivocando y contiene un error. Es que en el tiempo de Jesús esa era la creencia más popular de todas. Y Jesús toma eso para darnos una enseñanza. De hecho, era tan pequeña que si prestan atención, en el versículo 31 dice, es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña. O sea, no solamente es una semilla, así que es como un grano. Era diminuta, pero llega a ser la más grande. Dicen que una hortaliza, una planta, en algunas versiones dice árbol, en otras versiones dice planta, podía llegar inclusive a medir 3,5 metros de altura. Imaginémonos lo que es un grano comparado con algo de 3,5 metros de altura. Es un gran contraste. Y Jesús sabía que la gente de su tiempo iba a entender ese contraste. Ahora que nuestra hija acaba de nacer, lo que uno solo piensa y repite, ¿cómo estaba eso metido ahí? ¿Cómo eso cabía ahí? No puedo creer que eso estuviera ahí adentro. Entonces, ok, entiendo el contraste. Eso es lo que Jesús quería hacer en el tiempo de ellos. Y hay 3 implicaciones para nosotros hoy a través de esta parábola también. Primero, consuelo para nuestro presente. Un hombre llamado Daniel Akin, presidente de un seminario bautista en Estados Unidos, escribió lo siguiente sobre este pasaje. Dice, a veces la obra del Señor puede volverse frustrante y decepcionante. Trabajamos duro, pero vemos pocos frutos. Sembramos la semilla de la palabra, pero no pasa mucho. Parece casi inútil y nos preguntamos por qué continuar. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece súper cierto. Por lo menos yo me he sentido así muchísimas veces. Y cuando me siento así es porque siento que estoy metido en algo pequeño y que el mundo me ofrece algo más grande. Entonces, ¿para qué continuar? Fácil no es, ¿verdad? Porque ser cristiano no es fácil. Si usted se inscribió porque pensó que iba a haber, se equivocó. Y si se inscribió porque pensó que iba a ser fácil, se equivocó. Y si a este le sumamos los acontecimientos de vivir en un mundo caído, obtenemos una condición letal para nuestro corazón. Cifras de homicidios en Costa Rica como nunca antes. Sicariatos por todo lado, plan, balazos, muertes. El hospital de niños colapsado, las camas llenas por enfermedades respiratorias. Partidos políticos queriendo pasar leyes para que los niños a partir de los 12 años puedan cambiar su sexo. Familiares enfermos, personas muriendo, miembros de esta comunidad con situaciones difíciles, cáncer de laringe. ¿Dónde está el reino de Dios? No lo veo, no lo puedo tocar, es invisible. Y tras de todo se siente pequeño. Claro que es un golpe al hígado y a veces no nos podemos levantar, estamos noqueados y nos tiran al suelo. Pero Cristo nos cuenta esta parábola para que podamos recibir consuelo para nuestro presente. Al creer que aunque actualmente se sienta pequeño, a veces muy pequeño, llegará a ser lo más grande. Este texto no dice que la semilla de mostaza crece y se vuelve grande. Dice que pasa de ser la más pequeña a la más grande. Ese es el contraste. Que el Señor nos regale fe para poder predicarnos esto a nosotros. Me siento el más pequeño. Me siento el más insignificante. Mi vida es diminuta.
pero el reino de los cielos llegará a ser lo más grande. 1 Corintios 15, 24, 25 dice así, el apóstol Pablo hablando, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando Cristo, está hablando de Él, cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando Cristo entregue el reino al Padre. ¿Y cuándo Cristo va a entregar el reino al Padre? Cuando Él destruya todo dominio, toda autoridad, todo poder, palabras fuertes, palabras que comunican fuerza y fortaleza. Y Cristo dice que Él las va a destruir. Destruir no es como meterle 6 goles a Martinica. Destruir es agarrar y hacerlo leña, molerlo, destruirlo. Como que nos agarre Rocky Balboa a nosotros y nos destruye. Eso es lo que Cristo va a hacer con todo dominio, todo poder, toda autoridad. Y ahí está hablando de cosas caídas, de cosas pecaminosas, de cosas de este mundo. Cristo va a vencer. Y dice que cuando eso suceda, Él va a entregar el reino a su Padre. El reino de Dios, el reino de los cielos ya está en el mundo, pero todavía no. Y ese in-between, ese estado intermedio, adivinen qué, es incómodo, incomodísimo. El que se inscribió al cristianismo pensando que era algo cómodo, se inscribió mal. No se ve. ¿Cuál fue la otra que dije? No se toca. No es fácil, no es cómodo. Pero Cristo nos asegura la victoria al final. Entonces, consuelo para el presente. Segunda implicación de esta parábola, ánimo para el futuro. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo estamos hoy aquí nosotros sentados, escuchando esta palabra? Jesucristo escogió a 12, que luego se convirtieron en 70. Luego en 500, luego en 3000 después de que Pedro dio el sermón de Pentecostés. Luego ahí mismo en Hechos vemos que se convirtieron esos 3000 en 5000. ¿Ven el efecto multiplicador? 12, 70, 500, 3000, 5000 y hoy por hoy estamos nosotros aquí sentados. Y si adelantamos el cassette, sabemos cómo termina la historia. Apocalipsis 7, del 9 al 10 dice, Juan viendo una visión del final de los tiempos, cuando Cristo viniera en su reino. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, tomada de todas las naciones, una multitud, pero no es que es pequeño, no, es que será el más grande. Una multitud de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Era tan grande, no era que era pequeño, era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono. ¿Quién está en el trono? El rey. Está hablando del reino de Dios y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Tenemos que cobrar ánimo de que ese día no nos lo van a contar, de que nosotros mismos lo veremos con nuestros ojos, de que nosotros mismos somos los que vamos a poner esas palmas, de que nosotros mismos somos los que vamos a estar de pie delante del trono, adorando a Dios. Y ahí ya no nos vamos a sentir derrotados, ahí ya nos vamos a sentir pequeños, ahí ya nos vamos a sentir diminutos, y ahí ya no vamos a sentir que nos dan golpes al hígado y que nos noquean. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener la mirada puesta en ese día. Y la última aplicación es fe para el servicio. Consuelo para el presente, ánimo para el futuro y fe para el servicio. Es muy probable que muchos de nosotros aquí presentes nos sintamos en muchas ocasiones como esa semilla de mostaza. Pequeña, diminuta, insignificante. Y realmente lo somos cuando nos comparamos ante la grandeza del Señor. Pero cuando Dios toma nuestra vida, primera parábola, con su poder,
la transforma, para que seamos instrumentos en sus manos. Dios ha hablado inclusive a través de un burro. Si no han leído esa historia, búsquenla en el libro de Números. Hizo de pescadores el cimiento de la iglesia del primer siglo. Y de un carpintero que nació en un pesebre, el Rey del universo y Salvador del mundo. Si hoy nos sentimos inútiles, pequeños, insignificantes y diminutos y que no tenemos nada que aportar al reino de Dios, pidámosle al Señor fe para creer que Él puede hacer de nosotros algo grande para su gloria. Y algo grande no se trata de ser famosos, ni de ser reconocidos, ni que la gente nos vea y nos siga. Algo grande en este pasaje tiene que ver con que el Señor utilice nuestra vida para que otros puedan conocerlo a Él. Por eso es que dice que crece la semilla más pequeña para convertirse en la hortaliza más grande de todas y de que de su tronco salen ramas. Y eso siempre me ha encantado, porque me imagino aves y aves y aves y aves viniendo a hacer su nido sobre esas ramas y a encontrar reposo y a encontrar refugio. Cuando uno trabaja para el Señor, y no me refiero por ser pastores, nosotros que somos su pueblo y le servimos, a veces no se ve el fruto, a veces es inútil, muchas veces es invisible, pero el Señor nos dice, las aves van a venir, las aves van a llegar y esas aves van a encontrar refugio, van a encontrar sombra. Hay personas buscando y desesperadas por encontrar sombra. Y el reino de los cielos es la respuesta para ellos. Habrá algo más digno que ser ramas del pueblo de Dios para que otros se paren sobre nosotros y encuentren lo que nosotros hemos encontrado. Esa es la verdadera grandeza. Y el Señor nos puede utilizar para eso. Así que Casa 242, yo quiero cerrar motivándolos a que nos vayamos de aquí sabiéndonos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra bandera, ese es nuestro estandarte, esa es nuestra guerra. Si no la peleamos nosotros, nadie más la va a pelear. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y se va a establecer en algún momento por completo. Y mientras tanto, mientras se sienta a veces invisible, mientras se sienta a veces pequeño, el Señor nos invita a mantenernos firmes, a perseverar, a no darnos por vencido, a tener fe, a tener fortaleza, a estar fuertes y cimentados en Él. Y que todo eso venga del consuelo, de la esperanza y del ánimo que estas parábolas nos dan hoy.